¿Te has visto alguna vez en la encrucijada de caminos, con la sensación de estar desorientado pero, curiosamente, con una sensación de libertad? Piensa en la posibilidad de empezar de cero a los 45 años, tras una decepción callada y momentos de preocupación. En el transcurso de esta emocionante trama, una madre se enfrenta a los obstáculos de empezar de nuevo, encontrando afecto inesperado y respaldo en lugares inusuales. Puedes confiar en mí, no te puedes perder esta travesía de sanación y reencuentro. Si te gustan las historias que conmueven tu corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido. Nunca imaginé que a los 45 años tendría que comenzar de nuevo. ¿Estás preparado para dar ese paso hacia el futuro? Hace unas semanas, la revista Papers me dejó experimentando una mezcla de sensaciones, libertad y soledad. Durante mucho tiempo, no fui consciente de los pequeños indicios de distanciamiento emocional que crecía gradualmente. Continuaba recordándome que formaba parte de la vida en pareja, que en toda relación existen etapas complicadas. Al descubrir sus visitas encubiertas al spa, por ejemplo, experimenté una sensación punzante, como si estuviera desmontando todas mis certezas. Lo que ocurrió no fue solo un malentendido, sino una ruptura que marcó un cambio profundo. Por lo tanto, me encontré solo en una residencia que, de pronto, parecía demasiado espaciosa y sorprendentemente silenciosa. Las paredes parecían lamentar la ausencia de un amor que se había desvanecido hace tiempo, como si lloraran su pérdida. No obstante, en medio de esa calma abrumadora, una presencia permaneció constante. Hace 17 años, tuve a mi hijo Sam entre mis brazos por primera vez, envuelto cuidadosamente en una manta del hospital, con sus grandes ojos marrones que me observaban con curiosidad y un reconocimiento inmediato. Desde ese instante, experimenté una conexión indestructible. Los trámites de adopción, las citas judiciales, todo eso pasaba a un segundo plano en comparación con lo que realmente importaba. Él era mi hijo. En ese momento, ya era casi un joven alto y delgado, impregnado de la tranquilidad propia de la juventud. Su cabello oscuro siempre caía sobre su frente y, con el paso de los días, sus rasgos se volvían más definidos a medida que maduraba. Mi hijo pequeño se quedó presente de diversas formas, sin embargo, era innegable como cada día avanzaba más en su propio camino y yo me percataba de que me alejaba. Después de su divorcio número 2888, Sam mostraba un cambio evidente en su actitud hacia mí. A pesar de que solía buscarme con frecuencia, ahora se percibía una nueva actitud en su comportamiento, más serena y reflexiva. Permanecía en casa con mayor frecuencia, observándome de forma nerviosa, creyendo que no notaría que lo sorprendería observándome con una expresión que no podía identificar por completo. Era una mezcla de tristeza y preocupación. Empezó a tirar la basura sin esperar a que le pidieran hacerlo, incluso mientras comía en el supermercado. Cuando mencionaba reparar el grifo de la cocina que tenía una fuga, me estaba refiriendo a solucionar el problema. Una noche, con su habitual calma y ternura, le recordó a su madre que no era necesario que se ocupara de todo por sí sola. Con una sonrisa en el rostro, me ofreció su mano para que la tomara. Comprendo, amor, aunque estoy habituado a ser independiente, su cercanía me reconfortó. En la casa aún reinaba la calma, aunque ya no experimentaba la sensación de ser absorbido por completo, sino que me envolvía en instantes diminutos. Sam depositando en silencio una taza de té frente a mí, sentándose cerca del sofá. Aunque no intercambiábamos muchas palabras, su silencio hablaba por sí solo. La empresa ocupó los vacíos que mi esposo había dejado. Aquella noche, al adentrarse en la sala, se encontró con Sam, quien estaba sentado frente a su portátil con el ceño fruncido en señal de preocupación. ¿Cómo estás? Al aproximarme, le cuestioné en tono bajo. Antes de bajar el cierre, tuvo sus reservas. Sí, únicamente asuntos relacionados con el colegio. Tomé asiento a su lado observando su rostro. Siempre tienes la posibilidad de conversar conmigo, ¿estás al tanto? Antes de soltar un prolongado suspiro, sus labios se tensaron en una fina línea. Siento una profunda aversión por sus acciones, al ver sus manos cerradas con fuerza y los nudillos tensos, me resulta incomprensible cómo logró apartarse de mi corazón. Debo cuidar no solo de mí, sino también de él. No tengo una solución, Whisper, pero no debemos permitir que eso determine nuestra identidad. Con una mirada intensa y una voz suave pero firme, me dijo que merecía algo superior. Las palabras que pronunció provocaron una sensación de tensión en lo más profundo de mi corazón. A medida que los días pasaban y se acumulaban,
Una nueva rutina empezó a surgir. Las cenas que compartíamos tenían un ambiente sereno y apacible. Juntos disfrutamos de largas sesiones cinematográficas, recorrimos largas distancias a pie y al final, trajo la música de vuelta a casa. A pesar de ello, algunas noches me recostaba en la cama experimentando la angustia de la soledad. Ejercía sobre mí una presión invisible que no lograba resistir. No se trataba de requerir a alguien para solucionar problemas o repartir los gastos. Consistía en contar con un compañero, alguien para conversar y permanecer despierto solo con su presencia a mi lado. Una noche me encontraba recostado en el sofá, masajeando mis sienes mientras sentía una molestia sorda latiendo detrás de mis ojos. Sam avanzó con una expresión de inquietud dibujada en su rostro. ¿Estás de acuerdo? Realizó una pregunta. Ha sido una jornada interminable. Contesté en un tono de voz suave. Sin pronunciar sonido alguno, él se colocó detrás de mí y suavemente posó sus manos en mis hombros. Sorprendido, sintió como sus dedos empezaban a aliviar la rigidez de los músculos, liberando la tensión poco a poco. Estás acumulando demasiada tensión. Susurró mientras soltaba una risa suave y a intervalos. Forma parte de la ocupación. Con destreza, sus manos robustas aliviaron la tensión de mis hombros con una calma que no experimentaba desde hacía tiempo. Mientras me encontraba descansando, mis párpados se deslizaron suavemente hacia abajo. ¿Ha mejorado? Después de unos instantes, él hizo una pregunta y me volví ligeramente para enfrentarlo, regalándole una sonrisa fatigada y tenue. Claro que sí, agradezco tu amabilidad. Mientras sus labios esbozaban una leve sonrisa, percibí algo en su mirada que no logré identificar esa noche antes de dormir. Algo quedó claro de que no estaba completamente solo. Mi vida había tomado rumbos inesperados y quizás no fue mi elección. Ya tengo todo solucionado, pero surgió un inconveniente con Sam. Por el momento, eso ha sido adecuado. Todo cambió aquella noche. Esa noche, Sam me comunicó que saldría con sus amigos y regresaría más tarde. Antes de actuar, reflexione detenidamente y considere su decisión. A sus 17 años, anhelaba libertad para desarrollarse tras tantos años vividos. Al garantizar la estabilidad en una caja de seguridad en su hogar, había logrado obtener esa autonomía. Sin embargo, al estar solo en la sala de estar, el silencio pareció más denso de lo común. Quizá me había habituado en exceso a su vitalidad. Ocupando el ambiente intenté distraerme, organizando la cocina. No obstante, mis pensamientos continuaban vagando, meditando sobre la disparidad que representaba todo, tras la separación. Aún experimentaba una sensación de vacío peculiar, sin la presencia de otro adulto para conversar por la noche, sin compañía para disfrutar de la paz. Instantes del día a día a mi lado, justo en el momento en que se disponía a acomodarse en el sofá con un libro. Oyó cómo se abría la puerta principal con un sonido característico y luego observó con sorpresa el reloj que tenía delante. Se espera que haya salido por un rato. Solo habían transcurrido 40 minutos desde que Sam se había ido. Al ser llamado para dirigirse al pasillo, lo observé de pie en la entrada, un poco sin aliento, con las mejillas sonrosadas por el frío de la tarde. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue que regresara antes de lo esperado. Portaba en un brazo un gran ramillete de flores y en el otro, un regalo elegantemente empaquetado con una cinta de satén reluciente. Se me desencajó la mandíbula. ¿Cuál es el significado de esta situación? Consulté a alguien que se tomaba su tiempo. Una expresión alegre apareció en su cara al avanzar. Internándose más en la habitación, cerró la puerta con delicadeza a sus espaldas. Sus ojos destellaban de entusiasmo. A pesar de que su mirada revelaba una profundidad especial, me ofreció las flores con ternura en su voz, que se mantenía constante. «Estos son tuyos, mi majestad». Una sensación de frío intenso me invadió, me tomó por sorpresa, mientras mi corazón latía aceleradamente ante la inesperada situación. Permanecí inmóvil, apenas exhalaba aire mientras mis dedos se deslizaban suavemente sobre los delicados pétalos. Las rosas carmesí, las margaritas de un blanco puro, cada una delicadamente dispuesta, fusionando los tonos como si fuera una obra de arte. «Sam, son preciosas, pero ¿por qué a mí?», cuestionó mi voz suave, apenas perceptible. En lugar de responder de inmediato, él optó por colocar la caja en el suelo con amabilidad antes de acercarse caminando. En su mirada se percibía algo que resultaba imposible descifrar por completo. Una combinación de calidez y pasión. «Simplemente abre la puerta», expresó con amabilidad.
Mientras me arrodillaba, la curiosidad se despertó en mí al soltar con cuidado la cinta. Al destapar el recipiente, me quedé sin aliento al descubrir lo que había en su interior. Arropado en una manta cálida, se encontraba un cachorrito de raza labrador dorado, mirándome con ojos llenos de curiosidad. Todo lo que le rodea. Perdí el conocimiento al sentir como una oleada de sentimientos me invadía por completo. Siento una emoción intensa en mi pecho, una mezcla de felicidad y asombro. ¡Ay, por todos los cielos! Me siento sofocado, Sam. Las lágrimas brotaban mientras sostenía al cachorrito cerca de mi corazón, su diminuto cuerpo caluroso y rebosante de vitalidad, su corazón latiendo velozmente contra el mío. Tomé el suave paquete pesado. Al soltar un suspiro tenue, estuve al borde de la desesperación total. Desde que era pequeño, siempre había anhelado tener un perro. Solía soñar con ello desde que tengo memoria. Sin embargo, mis padres exigentes jamás habían autorizado la presencia de mascotas en el hogar. Después llegó la etapa adulta, el casamiento, ser madre, un sinfín de obligaciones que se sumaban a mis propias metas. Permanecían ocultos en completo silencio. Sin embargo, Sam recordaba claramente que me vio levantar la vista. Mis labios tiemblan y mi corazón explota de una forma que no experimentaba desde hace mucho tiempo. ¿Podrías proporcionarme esto, por favor? Realicé una pregunta. Asintió con una sonrisa mientras sus ojos se abrían más, resplandeciendo con calidez. Recuerdo que en el pasado mencionaste tu deseo de tener un perro de raza labrador. Consideré que ya era momento de que recibieras algo que te causara una felicidad emocionante. Mientras abrazaba al pequeño perro, soltó una carcajada. Se sintió aún más firme al rozar la curvatura de mi brazo, como si ese fuera su lugar natural. No sé ni cómo expresarme, comenté. Una voz llena de emoción, susurrando suavemente. Nunca antes alguien había sido tan considerado conmigo. Sam se aproximó a su cara con una expresión grave. Mamá, te has ganado esto, expresó con una voz decidida y cariñosa. Durante toda tu existencia, me has buscado incansablemente, priorizando siempre a los demás antes que a ti mismo. Tenía la intención de obsequiarte algo exclusivamente para ti, algo que te llena de alegría pero que no tiene la capacidad de comunicarse verbalmente. Y en ese instante, cuando la situación parecía ya no poder ser más abrumadora, me rodeó con sus brazos. No se trató de un abrazo fortuito, fue intenso, constante, rebosante de sentimientos, sin necesidad de expresiones verbales. Se trató de un abrazo que se cimentó en una larga historia de cariño, gratitud y comprensión. Mi corazón late por ti, mamá, susurró con la garganta apretada, mientras le respondía con ternura, también te quiero mucho, amor. Permanecimos en esa posición por un largo rato, el cachorro moviéndose ligeramente. En mis brazos, me senté de nuevo con naturalidad, como si ese lugar siempre hubiera sido mío, y me permití sonreír suavemente al limpiarme los ojos. ¿Cuál sería el nombre adecuado para referirnos a ella? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sam. La elección es tuya, ella está completamente en tus manos. Observé hacia abajo la diminuta bocanada de luz en mis brazos, reflexionando en silencio, hasta que un nombre surgió en mi pensamiento, sencillo y encantador. Tan solo. ¿Cómo reaccionó Jesse Sam con una risita disimulada? Mostrando acuerdo con la cabeza. Daisy, el resto de él me agrada. La noche parecía un sueño. Tomamos asiento juntos en el suelo, observando a Daisy mientras investiga el entorno, sus diminutas patas moviéndose torpemente sobre la alfombra, agitando la cola con emoción, husmeando cada rincón. Sam me observaba fijamente, como si estuviera verificando si aún resplandecía por la sorpresa. Mi valía superaba sus expectativas. Quizás sea la primera vez que lo descubra desde que se separaron. La vivienda volvió a estar repleta. La presencia de un hombre no era relevante, sino la presencia del amor que había perdurado en ese lugar. A lo largo de todo, se gestó el inicio de una nueva etapa. Al día siguiente, desperté con el suave gemido de Soft. Hubo un instante en el que me sentí confundido al no reconocer el ruido, pero después lo identifiqué, y una sonrisa iluminó mi rostro. Margarita, murmuré al levantarme de la cama con los pies descalzos sobre el suelo y me dirigí hacia la diminuta cama para mascotas en la esquina. Despierta se encontraba,
con sus enormes ojos color café fijos en mí con expectación, mientras su diminuta cola golpeteaba suavemente contra las sábanas. Dije con ternura, «Buenos días, amor». Al despertar, la gatita bostezó y estiró sus pequeñas patas hacia mi pecho, luego se acurrucó en mis brazos como solía hacer, demostrando que ese era su lugar. Bajé por las escaleras con ella, y en la cocina ya se encontraba Sam, preparándose una taza de café. Volteó cuando escuchó mi acercamiento, con una sonrisa al ver a Daisy en mis brazos. «Ya está ella, tienes que obedecerla completamente, ¿verdad?». Hizo una broma. Rodé los ojos, pero no pude evitar soltar una sonrisa. Rió con un ligero estremecimiento. Mientras disfrutaba de su café, inclinó la cabeza. Esa fue la estrategia que compartimos esa mañana al presentar a Daisy ante los demás. Mientras tropezaba con sus propios pies, la casa parecía reírse. Hacía mucho que no experimentaba esa alegría pura en mi casa, sin ningún matiz negativo. En ese momento, comprendí cuál sería mi siguiente paso. He estado sintiendo tu ausencia de verdad. Rechazo a tener un esposo, a la compañía de un hombre, prefiero el amor que llena suavemente los huecos, sin la obligación de mostrar que es el sentimiento que reside en la calma de los silencios. Por mucho tiempo, pensaba que amar implicaba ceder partes de uno mismo que debían ser retenidas con firmeza, aun cuando causara sufrimiento, implicaba disminuir mi verdadera esencia. Tan solo para encajar en la vida de alguien más, pero el amor auténtico, el amor sincero, nunca deseó experimentar esa sensación. Lo hallé disfrutando de la agradable compañía de Sam, quien demostró su preocupación por mí de forma espontánea. Incluso en los detalles más insignificantes, se dejaba ver, en actitudes pensativas que revelaban más hacia abajo, en algún momento pudo hacerlo. La denominación de los objetos mencionados hace tiempo se había desvanecido de mi memoria con el paso de los años. El amor no se ganaba ni se defendía, sino que se brindaba de forma desinteresada. Después de un tiempo que parecía interminable, finalmente no solo seguía con vida. La sanación en directo no ocurre de inmediato, sin embargo, el cariño perdura. En las semanas siguientes, experimentó una transformación que resultaba complicada de describir. Aún experimentaba días en los que, en caso de sentirme solo, también había noches en las que me quedaba despierto mirando el techo, cuestionándome si volvería a experimentar plenitud en algún momento. Sin embargo, al amanecer, compartí momentos con Daisy, recostado a mis pies. Disfruté de tranquilas tardes llenas de alegría junto a Sam, observando cómo poco a poco se transformaba en su versión adulta. Las noches se tornaron apacibles. Sin embargo, la separación había causado una herida emocional muy profunda en mi interior. Sin embargo, en su sitio, surgió algo novedoso, que mostraba fortaleza, amabilidad y autenticidad. Mientras me acomodaba en el suelo, con Daisy sobre mis piernas y Sam a mi lado, me sorprendió darme cuenta de que quizás iniciar de nuevo a los 45 años no era una idea tan descabellada. Se podría considerar ubicar el primer capítulo al cierre de la historia. Me llamo Ismia y compartimos toda una vida. Durante mis primeros años en Virginia, viví en un entorno apacible con calles bordeadas de altos árboles y filas interminables de viviendas. En este ambiente sereno, viví la mayor parte de mi adolescencia rodeada del amor inquebrantable de mis padres. La madre que tuve era una persona amable y cariñosa que solía recibirme al despertar con una sonrisa acogedora, mientras se ocupaba de preparar el desayuno. Mantenía esa expresión afectuosa a lo largo del día, mientras trabajaba en nuestra acogedora cocina. Por el contrario, mi padre era un individuo sereno que asumía con dedicación incansable la carga de la responsabilidad. Dedicaba extensas jornadas laborales para mantener a nuestra familia, velando siempre por nuestro bienestar y cuidado. A pesar de que nuestro hogar no era lujoso, rebosaba de risas cariñosas y de la sencilla alegría de estar unidos durante aquellos primeros años, una sensación reconfortante que, al menos, así lo creía yo. En aquel momento, antes de seguir adelante, recuerda hacer clic en el botón de suscripción para que pueda continuar compartiendo historias asombrosas y verídicas como esta. No desearás separarte de mí ni por un instante, así que acompáñame hasta el desenlace de esta historia llena de giros inesperados. Cuando alcancé los 15 años, experimenté un cambio total en mi vida. Fue en ese año cuando mi universo entero se derrumbó. Trágicamente, mi madre, el pilar fundamental de nuestro hogar, nos dejó de manera inesperada tras una breve e inesperada dolencia. Ocurrió de forma tan repentina que apenas pude asimilarlo. Un día, ella se encontraba presente.
Las manos delicadas de ella acariciaban las mías, su risa llenaba cada rincón, hasta que de repente la ausencia que vino después resultó casi insoportable. Su pérdida fue devastadora por sí misma, pero presenciar cómo mi padre se alejaba hacia la soledad en una residencia que en el pasado rebosaba de felicidad, complicaba aún más las cosas. Aunque aún compartíamos hogar, algo esencial se había modificado. Aquella residencia que solía irradiar calidez y vitalidad, se transformó en un espacio cargado de melancolía. No era posible mencionar. Todas las mañanas me dirigía a la escuela y al regresar por la noche, la casa ya no me parecía familiar. En la cocina todo seguía igual, las comidas eran sencillas y constantes, pero sin el alma de mi madre, parecía que solo ocupábamos el mismo lugar dos personas distantes. Cuando alcanzó la mayoría de edad, mi padre contrajo matrimonio nuevamente. A pesar de que me sorprendió el anuncio, en mi interior sabía que era merecedor de una nueva oportunidad para ser feliz. La nueva compañera de su padre, my stepmother, se caracterizaba por su amabilidad y gentileza, mostrando una actitud de serenidad y respeto. Llevó consigo a su hijo Alex, que tenía un año menos que yo en ese momento. Han cambiado de residencia. Experimenté una sensación de caos total en mi existencia en algún momento. Necesito más información. Al principio, la presencia de un hermanastro resultaba poco común. Había experimentado un crecimiento. Estaba acostumbrado únicamente a la compañía de mi padre, por lo que resultaba todo un desafío integrarme a una nueva dinámica familiar. Tanto Alex como yo éramos reservados, los dos con dudas sobre cómo comportarnos el uno con el otro. No era que él generara incomodidad en mí. Al igual que yo, él mostraba una gran falta de confianza. Todas las noches, nos juntábamos los cuatro en la sala de la casa. Mientras mi padre y mi madrastra conversaban sobre sus labores y proyectos laborales, Alex y yo nos quedábamos en silencio, intercambiando miradas llenas de incertidumbre que no parecían dirigir ninguna pregunta hacia ninguno de nosotros. No obstante, logramos dar una respuesta a medida que transcurrían las semanas. Las comidas que compartimos empezaron a fluir de manera más espontánea y auténtica. Alex era una persona de pocas palabras. Empezó a demostrar gestos de consideración al colaborar en la limpieza después de la cena y al servirme comida durante las comidas. Estos pequeños gestos tenían una importancia mayor de la que estaba dispuesto a reconocer. Me repetía a mí mismo que interpretaba las cosas de tal manera que su mirada hacia mí solo reflejaba admiración, como la que un joven podría demostrar. Sin embargo, en lo más profundo de mí, tenía la certeza de que existía algo único en nuestra manera de relacionarnos, una intensidad silenciosa que crecía con el paso de cada jornada. Detestaba la rapidez con la que latía mi corazón cuando él se encontraba cerca. Detestaba las ideas vagabundas que se colaban en mi mente. Era consciente de que no debía mirar aún. Por mucho que luchara, no importaba el esfuerzo. Era evidente que cada vez resultaba más difícil negar que empezaba a sentir algo diferente por Alex, algo más que fraternal, aquella noche tumbado en la cama mirando al techo. Oí los conocidos pasos suaves resonando afuera de la puerta. Había adquirido la costumbre Alex de detenerse por las noches para conversar brevemente antes de retirarse a su habitación, una rutina apacible que habíamos adoptado, pero esa noche tuvo un aire distinto. Al llegar, no se marchó de inmediato. Permaneció por un periodo mayor al acostumbrado. Nunca antes había presenciado tal solemnidad en su mirada. Parecía tener un mensaje de gran relevancia que comunicar. Sin embargo, me resultó imposible extraer las palabras. Mientras la calma se apoderaba de nuestro entorno, mi corazón palpitaba con intensidad, casi de forma instintiva. Le indiqué discretamente que podíamos permanecer juntos sentados, disfrutando de la tenue luminosidad lunar que entraba por la ventana. Dos individuos que apenas tenían relación, pero experimentaban una conexión misteriosa. Era imposible seguir ocultándolo. Experimenté una mayor proximidad con Alex de la que era apropiada. Su atractivo era indudable y resultaba cada vez más complicado no prestarle atención. Mi mente lógica me decía a gritos que era incorrecto. En este momento formábamos parte de una familia. A pesar de estar casado con ella, Lloyd no tomó medidas para tranquilizar la situación. La noche se acercó a mi lado. Hubo un cambio total. Los padres se habían ausentado durante 5 días, dejándonos a Alex y a mí solos en casa. Al principio, la situación parecía ser un momento de relajación agradable, sin normas ni control, pero con el paso del tiempo, la tensión entre nosotros se hizo insoportable. Una noche,
nos encontrábamos en el sofá disfrutando de una película de amor. A pesar de que ninguno de los dos estaba verdaderamente atento, había dispuesto algunos aperitivos, calamares deshidratados, fruta recién cortada y algunas bebidas refrescantes. Compartimos risas y disfrutamos de un inusual instante de despreocupación. De pronto, los protagonistas en la pantalla se vieron envueltos en una escena llena de pasión. Un silencio absoluto llenó la habitación. La mirada de Alex se fijó en mí, y sentí una conexión que no podía ignorar. Mis dedos se aferraron al vaso mientras intentaba analizarme, cuando de repente, sin pronunciar ni una sola palabra, Alex me abrazó con fuerza y me besó con una intensidad desesperada y urgente que me dejó sin aliento. En ese instante, todas las emociones guardadas y los sentimientos silenciados salieron a la luz de repente. Tendría que haberlo frenado, tendría que haber expresado algo, sin embargo, no lo hice, me resultó imposible. Esa noche marcó un antes y un después. Tras ese momento, la barrera que no debíamos traspasar desapareció. Cuando nuestros padres regresaron, actuamos como si todo siguiera igual y estaban jugando la sección sobre hermanos afectuosos. Sin embargo, tras las puertas cerradas, experimentábamos algo totalmente distinto. Claro está que secretos como ese no tardan en salir a la luz. Llegó un momento en que la vida nos alcanzó. Cuando Alex partió hacia la universidad, la separación nos llevó a confrontar la verdad que habíamos evadido. En el futuro, nuestra relación no tenía posibilidad de perdurar. Intenté seguir hacia adelante. Hallé tranquilidad en mi trabajo y consuelo en los abrazos de un hombre que me brindó todo lo que creía imprescindible. Decidimos unir nuestras vidas en matrimonio, formar una familia y crear un futuro juntos. A pesar del tiempo transcurrido, Alex sigue presente en mi mente. Observo a mi marido, un hombre que me quiere incondicionalmente, y me planteo si debería contarle sobre mi historia anterior, sabiendo que podría cambiarlo todo. ¿Debemos revelarlo o es más conveniente mantenerlo oculto y resguardar lo que poseemos? Me dirijo a todos ustedes, quienes están escuchando mi relato. Si estuviesen en mi lugar, ¿cuál sería su reacción? ¿Te atreverías a apostarlo todo siendo sincero o preferirías mantener en secreto esa parte de tu historia eternamente? Por favor, déjame saber en la sección de comentarios si requieres mi asistencia. ¿Cuál es la opción adecuada?